Miocardiopatía dilatada. La primera diapositiva nos muestra la definición de esta entidad, que es una dilatación ventricular izquierda con disfunción sistólica en ausencia de coronariopatía significativa o condiciones anormales de sobrecarga proporcional al grado de afectación ventricular. Es mejor enfocarla no como enfermedad, sino como un fenotipo no específico que tiene en común la dilatación y la hipocontractilidad ventricular izquierda como respuesta final del miocardio a condiciones genéticas o adquiridas. La segunda diapositiva pone en claro que se trata de una patología grave que afecta a jóvenes, que es una causa muy frecuente de internación y de mortalidad dentro de las enfermedades cardiovasculares y es la causa probablemente más común de indicación de una terapéutica extrema como el trasplante cardíaco. La tercera diapositiva nos muestra que la presentación clínica habitual de la miocardiopatía dilatada es la insuficiencia cardíaca, pero puede ser diagnosticada en pacientes que no tienen síntomas en ocasión de otra patología o en ocasión de un examen de rutina, y que además de insuficiencia cardíaca puede tener un cuadro clínico caracterizado por arritmias supraventriculares o ventriculares o trastorno de conducción, por tromboembolismo pulmonar o sistémico, y además su forma de presentación puede ser la muerte súbita, habitualmente por arritmia ventricular. La tercera diapositiva nos habla de una evaluación diagnóstica inicial, ya que tiene en común la forma de presentación y el hecho de la disfunción sistólica ventricular izquierda con numerosas patologías. En la evaluación diagnóstica inicial es muy importante excluir la presencia como etiología de dicha disfunción sistólica, que puede confundirse con una miocardiopatía dilatada, la posibilidad que el paciente tenga una valvulopatía, fundamentalmente la estenosis aórtica o la insuficiencia mitral, aunque cualquiera de las otras puede dar este cuadro clínico, una cardiopatía congénita o que tenga una hipertensión arterial de larga data, que si bien poco comúnmente puede dar lugar a un cuadro de insuficiencia cardíaca que puede confundirse con una miocardiopatía dilatada. Estos son los hechos, llamémosle así, que de exclusión que deben comprobarse en antes del diagnóstico de miocardiopatía dilatada, y los hechos positivos para el diagnóstico los da fundamentalmente el ecocardiograma, que es la herramienta fundamental no solo para excluir las otras entidades, sino para mostrar los dos hechos claves en la miocardiopatía dilatada, que son la dilatación ventricular izquierda y la disminución de la función sistólica. En la siguiente diapositiva vemos un ecocardiograma bidimensional y en modo M junto con el esquema, donde nos muestra la dilatación, en este caso global, de cavidades cardíacas, la disminución severa de la función sistólica, son las características de la miocardiopatía dilatada, y al mismo tiempo la ausencia, por lo menos en estas láminas, de patologías congénitas o valvulares, que son el diagnóstico diferencial más común dentro de las cardiopatías. Ya dentro de las miocardiopatías dilatadas, aunque por definición se excluye de las mismas, un porcentaje importante de cuadros clínicos de miocardiopatía dilatada lo da la causa isquémica. Y si bien la miocardiopatía isquémica no es de por sí una miocardiopatía dilatada primaria, es una causa muy frecuente de disminución de función sistólica ventricular izquierda y dilatación ventricular izquierda, y a veces muy difícil de diagnosticar como etiología de miocardiopatía dilatada. Si bien a veces la historia clínica con antecedentes de cardiopatía isquémica es muy clara, algunas veces no lo es, y hay ausencia de una historia clínica, ausencia de ángora, ausencia de antecedentes de infarto agudo de miocardio, y el electrocardiograma puede no ser característico. En este caso,
los test de viabilidad y los estudios con resonancia magnética nuclear a través de distintos signos, entre ellos el realce tardío con gadolinio, nos puede ayudar a hacer diagnóstico de etiología isquémica. Hay que recordar que para diagnosticar miocardiopatía dilatada isquémica es necesario contar con la obstrucción de por lo menos 2 arterias coronarias principales, y por eso es frecuentemente necesario acudir a la cinecoronariografía. Ya excluidas las entidades anteriores, las causas clásicas de miocardiopatía dilatada que se muestran en el siguiente diapositivo, que hablan de un enfoque etiológico inicial, son la miocardiopatía dilatada idiopática, por definición aquella a la cual no se ha encontrado una causa, y las dos hipótesis más comunes para la miocardiopatía dilatada idiopática son las causas virales, las causas familiares y genéticas, la miocardiopatía chagásica, la miocardiopatía alcohólica, la miocardiopatía periparto, ya se nombró la isquémica, y las miocardiopatías por antineoplásicos. La siguiente diapositiva muestra los hechos característicos de la miocardiopatía chagásica. Para hacer diagnóstico de miocardiopatía dilatada chagásica es necesaria la noción de foco. El electrocardiograma muy frecuente de la miocardiopatía dilatada chagásica es el electrocardiograma con trastornos de conducción, fundamentalmente el bloqueo de rama derecha, muchas veces acompañado del hemibloqueo anterior, y por supuesto el laboratorio característico diagnóstico de enfermedad de Chagas. La siguiente diapositiva nos muestra otra causa de miocardiopatía, que es la miocardiopatía periparto. La miocardiopatía periparto, que se presenta como una miocardiopatía dilatada con un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca, generalmente lo hace en la etapa final del embarazo y principio del puerperio. Tiene de característico que el tratamiento es el tratamiento habitual de una insuficiencia cardíaca, y que afortunadamente la evolución es más del 50% de los casos de la curación, aunque un porcentaje variable de alrededor del 20% puede evolucionar a la cronicidad y aún a una severidad y muerte de la paciente. Por consiguiente, es muy importante en la prevención de la miocardio periparto evitar siguientes embarazos, porque puede volver a repetirse esta patología. La siguiente diapositiva nos muestra otra causa de miocardiopatía, la miocardiopatía alcohólica. El alcohol es un agente etiológico muy importante de patología en todo el organismo, y en el aparato cardiovascular puede causar severos trastornos. Los clásicos son las arritmias y la miocardiopatía dilatada, aunque conocido por lo menos históricamente, existe el beriberi, que es causado por hipovitaminosis B1, pero la miocardiopatía dilatada de la que nos estamos refiriendo no es la del beriberi, que es rara, sino una miocardiopatía probablemente por agresión directa del alcohol al miocardio, aunque no se conoce todavía los mecanismos fisiopatogénicos. Es común en estos pacientes la anamnesis de un consumo de alcohol diario superior a 80 gramos, y aunque algunos pacientes pueden desarrollarla con consumos menores, y es sabido, por supuesto, que a veces el consumo superior de alcohol no causa miocardiopatía, pero puede causar daño de otros órganos. El electrocardiograma es variable, pero un electrocardiograma característico es el electrocardiograma con QRS angosto, muchas veces acompañado de arritmias supraventriculares o fibrilación auricular, y entre paréntesis, por supuesto, sin llegar a miocardiopatía, se conoce que son muy comunes las arritmias alcohólicas, las llamadas de los alcohol days, las arritmias del fin de semana, la fibrilación auricular paroxística como la más común. Es importante el diagnóstico precoz, porque el tratamiento más eficaz de la miocardiopatía alcohólica es la abstención del alcohol. El siguiente diapositivo nos muestra la evolución de los pacientes con y sin abstención del alcohol, y clarísima la diferencia de la evolución y la mortalidad en los pacientes que se han abstenido del alcohol totalmente de aquellos que lo siguieron consumiendo.
La miocardiopatía dilatada idiopática es la que queda como diagnóstico cuando han sido excluidas las otras causas clásicas de miocardiopatía, y la hipótesis que siempre estuvo en boga es la hipótesis de que sea secundaria a una virosis que puede haber pasado desapercibida. A favor de ello están algunos casos, como el que se muestra en la diapositiva, un caso de un paciente con una miocarditis viral que evoluciona después a una dilatación miocárdica con miocardiopatía dilatada, y quedando ya con el cuadro de miocardiopatía dilatada que si no hubiera habido el antecedente viral que hubiera quedado como idiopática. En el siguiente diapositivo se hace saber de que las causas infecciosas de miocardiopatía dilatada son muy numerosas, y que no solo las virales, sino bacterianas, parasitarias, etcétera, pueden dar lugar a una miocardiopatía dilatada. La hipótesis de cómo la virosis puede provocar miocardiopatía dilatada no han sido establecidas fehacientemente, pero tanto la hipótesis como de agresión directa del virus como la hipótesis inmunológica son las más conocidas. En el gráfico que se muestra en la diapositiva se ve cómo la miocarditis y la miocardiopatía dilatada tienen una similar evolución, lo cual hace pensar fuertemente en la posibilidad del antecedente viral de las miocardiopatías dilatadas. Otra miocardiopatía dilatada es la miocardiopatía dilatada familiar, que da cuenta de alrededor de hasta el 10, en algunos casos el 20% de las miocardiopatías dilatadas idiopáticas. El criterio diagnóstico para hacer diagnóstico de miocardiopatía dilatada familiar es la presencia de miocardiopatía dilatada en un familiar directo de un paciente afectado, de por lo menos un familiar directo. El test genético puede tener elementos positivos entre el 30 y el 35% de los pacientes. Son numerosos los genes implicados, como ya vamos a ver, y en algunos genes es importante las mutaciones, porque dan predominio de arritmias, de muerte súbita, y pueden dar lugar a la necesidad de cardiodesfibrilador implantable. El siguiente diapositivo muestra la larga lista de genes que están considerados clínicamente relevantes para miocardiopatía dilatada. Fuera de las que ya han sido mencionadas, hay que mencionar la miocardiopatía dilatada del SIDA. El SIDA provoca miocardiopatía dilatada en el 10% de los pacientes y clásicamente es tardío en el curso de la enfermedad, y en general en pacientes que ya tienen un florido cuadro clínico de la enfermedad origen, o sea, del SIDA. Las drogas antineoplásicas, que cada vez más usadas, son una causa frecuente de miocardiopatía dilatada. Las drogas clásicas son las que más han sido conocidas, como ya vamos a ver después, son las antraciclinas, y una droga antineoplásica puede dar una miocardiopatía dilatada hasta 10 años después de administrada. Otra causa de miocardiopatía dilatada es la miocardiopatía dilatada tiroidea, ya sea por hipo o hipertiroidismo. Hay que tener en cuenta que a veces el paciente no tiene el cuadro clínico de la endocrinopatía, y por lo tanto ante la menor sospecha deben hacerse determinaciones hormonales para excluir que no sea esta miocardiopatía dilatada secundaria a la endocrinopatía. Numerosas medicaciones ya van a ser señaladas posteriormente, pueden dar lugar a agresión miocárdica y miocardiopatía dilatada. La taquimiocardiopatía, que es una arritmia muy mencionada como causa de miocardiopatía dilatada y que puede provocar una miocardiopatía dilatada que revierte a veces hasta 6 meses después de cesada la arritmia, aunque en promedio suele ser un mes. La sarcoidosis, el miocardio no compacto y las distrofias musculares. La siguiente diapositiva muestra elementos de la miocardiopatía mediada por taquicardia, y muestra los estudios que mostraron mejoría con el tratamiento.
Así, la mayoría de esas taquiarritmias son la fibrilación auricular, muestra el cuadro el número de pacientes afectados y el tratamiento, en los cuales en algunos fue la ablación del nódulo, en otros fue la cardioversión, en otros el control de ritmo, en otros la ablación quirúrgica o medicaciones, y todos los elementos de mejoría se ven documentados por un aumento de la fracción de eyección. A veces es difícil el diagnóstico de cardiomiopatía porque no es claro si la taquiarritmia es causa o consecuencia de la miocardiopatía dilatada, pero en caso de duda el tratamiento de la taquiarritmia puede dar resultados beneficiosos. Como causa rara de la miocardiopatía, por lo menos en nuestro país, está la sarcoidosis. Habitualmente la sarcoidosis causa miocardiopatía cuando ya hay afectación de otros órganos por la sarcoidosis. Si bien la resonancia magnética con un parchado que puede ser típico, puede ser dar datos a favor, muchas veces hay que llegar a la biopsia para establecer el diagnóstico si hay sospecha de esta entidad, y que puede ser importante porque es una entidad que puede ser mejorada con inmunosupresores. Otra miocardiopatía dilatada es la miocardiopatía por cocaína. La cocaína afecta al sistema cardiovascular, dando miocardiopatía dilatada, dando arritmias y muerte por arritmia ventricular y dando infarto de miocardio. También fuera del sistema propiamente cardiológico puede ser causa de accidente cerebrovascular y también a nivel aórtico de disección aórtica. Pero es una causa clásica y bien establecida de miocardiopatía dilatada. El miocardio no compacto que se ve en el siguiente diapositivo, se ve la necropsia, que en este caso un miocardio no compactado, entidad de etiología hasta ahora desconocida, y que habla de una esponjosidad y un trabeculado excesivo en el ventrículo izquierdo predominantemente, que para hacer el diagnóstico de miocardio no compactado es necesario hacer diagnóstico de no compactación en relación 2:1 respecto a la zona compactada, según la cantidad de miocardio afectado puede o no afectar la función ventricular y dar lugar a una miocardiopatía dilatada. El tratamiento sindrómico de la miocardiopatía dilatada. Como se ve, hay numerosas causas de miocardiopatía dilatada, y el primer paso, como muestra este caso clínico que muestra esta diapositiva, el primer paso es excluir las entidades que pueden simular miocardiopatía dilatada, y ya dijimos en primer lugar la valvulopatía, las enfermedades congénitas y también por extensión la cardiopatía isquémica. Por ejemplo, en este caso clínico de un hombre de 48 años que hace un cuadro clínico de disnea de grado 2 que progresa a disnea grado 4 y antecedentes de diabetes, que ingresa con un cuadro de insuficiencia cardíaca clásico, con una frecuencia respiratoria aumentada, con una hipotensión moderada y una taquicardia, ingurgitación yugular, ritmo de galope, desplazamiento del choque de la punta y un soplo sistólico mitral funcional seguramente, y con un elementos de insuficiencia cardíaca derecha, ya se ha dado por la ingurgitación yugular y la hepatomegalia congestiva, y con un electrocardiograma no característico de ninguna etiología determinada, como es la presencia de ondas T negativas de B4 a B6. Es una miocardiopatía dilatada idiopática. Se trata de una valvulopatía o de una enfermedad congénita. Algunos elementos del examen clínico descartan cardiopatía congénita y cardiopatía valvular, pero seguramente es el ecocardiograma el que terminará de hacer el diagnóstico. Y en cuanto a las otras causas que fuimos determinando a lo largo de esta exposición, este paciente podría ser un ejemplo en el cual aplicaríamos los conocimientos que tenemos para descartar cardiopatía isquémica. A veces es necesario, como ya se dijo, llegar a la coronariografía, las otras entidades mencionadas, y por exclusión llegar al diagnóstico de miocardiopatía dilatada idiopática. Recordemos que entre los antecedentes del paciente, como muestra la diapositiva, es ser bebedor moderado, entre comillas,
Y hay que recordar que la miocardiopatía dilatada alcohólica es una entidad que puede pasar desapercibida porque el paciente va a negar el antecedente y que es muy, muy importante en la abstención del alcohol porque puede cambiar todo el curso de la enfermedad. La evolución y pronóstico de la miocardiopatía dilatada, como lo muestra en la siguiente diapositiva, depende de factores etiológicos, ya hablamos de la periparto y la alcohólica, de factores morfológicos y funcionales, la dilatación y remodelación ventricular izquierda, la función sistólica ventricular izquierda, la patología de cavidades derechas, función de la miocardiopatía en las cavidades derechas, el tipo de flujo mitral. El flujo mitral restrictivo, por supuesto, es de peor pronóstico, la severidad de la insuficiencia mitral funcional, la presencia de hipertensión pulmonar y el laboratorio en el cual fundamentalmente la repercusión a nivel renal y la hiponatremia son signos pronósticos característicos. Pero quizás siga siendo más importante que todos ellos, a igual manifestación morfológica y funcional, el estado clínico del paciente. La capacidad funcional de un paciente con la medicación adecuada, luego de hacer la medicación adecuada, quizás sea el factor pronóstico más importante de la miocardiopatía dilatada, que ya dijimos que es una enfermedad grave. Resumiendo y terminando, la miocardiopatía dilatada tiene numerosas causas, son más de 100. Es importante tratar de excluir las causas, fundamentalmente aquellas que puedan ser reversibles o tratables. Y como conclusión podemos decir que es un síndrome con múltiples causas y que el enfoque médico correcto es identificarla con énfasis en aquellas que son curables o tratables.